intervalo de tiempo cinético. La segunda magnitud que vimos es momento cinético, que la calculamos como la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas del sistema. Esto, recuerden, esta O es desde dónde estoy calculando. Bien, nosotros vimos que este momento cinético lo podíamos escribir, estaba relacionado, el momento cinético respecto de O y respecto del centro de masa estaba relacionado por esta ecuación. Después también vimos, ¿sí?, que de su variación temporal se debía al torque externo de el torque neto de las fuerzas exteriores al sistema. Para esta expresión que está acá, tuvimos que usar que el sistema O es un sistema de referencia inercial. Si no, esto no sirve. Bien, de esta expresión, ¿sí?, nosotros podemos pasar este delta t que está dividiendo, multiplicando, e integrar entre dos instantes de tiempo. Entre instante t1, que el momento cinético vale LO de t1, instante t2, que el momento cinético vale LO de t2. Esto que está acá es el cambio del momento cinético entre el instante t1 y el instante t2, y este lado del integral, ¿sí?, le vamos a dar el mismo nombre que le dimos a la integral del torque en el tiempo para una partícula, que es el impulso angular. Esto se llama impulso angular, y obviamente tengo que poner dos subíndices acá, uno que es desde dónde lo estoy calculando, y este que significa que estoy usando las fuerzas exteriores. Este es el impulso angular neto de las fuerzas exteriores entre el instante t1 y el instante t2. Bien, con el concepto de impulso, esta ecuación se puede escribir de una forma compacta, que es el teorema de conservación del momento cinético, que dice que la variación de momento cinético es el impulso de las fuerzas exteriores entre esos dos instantes de tiempo. De la misma forma que la cantidad de movimiento, si nosotros a lo largo del curso, una de las cosas muy importantes para Física 1 es analizar la conservación del momento cinético. Y ahí van a encontrarse con dos tipos de problemas. Analizar la conservación en un intervalo de tiempo o analizar la conservación entre dos instantes separados del tiempo. Las ecuaciones que se usan son distintas. Entre un intervalo de tiempo se usa la ecuación de movimiento, mientras que entre dos instantes de tiempo se usa el teorema de conservación. De la misma forma, estas ecuaciones son del tipo causa-efecto. Esto es el efecto, ¿sí?, y el impulso y el torque son las causas. Así que cuando ustedes le preguntan sobre la conservación, lo que tienen que mirar son las causas. Vean que las causas y el efecto tienen distintas unidades. Veamos esta expresión. dL a dt tiene unidades de kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y el torque tiene unidades de newton metro. Sí, y acá el momento cinético tiene unidades de kilogramo, metro cuadrado sobre segundo. Sí, y el impulso angular tiene unidades de newton por metro por segundo. Cuando analizan la conservación de un intervalo de tiempo, tienen que preguntarse esta pregunta: ¿hay razones para que el torque respecto del punto donde estoy calculando de las fuerzas exteriores valga cero? Y entonces las respuestas son: ¿cuándo ocurre eso? Y o bien cuando no hay fuerzas externas, o bien cuando no hay torque, porque puede haber fuerzas externas, pero el producto vectorial de la posición por la fuerza da cero, o que los torques de las fuerzas exteriores, cuando yo los sumo, den cero, o sea que se balanceen. Hay estas tres razones para que esto sea cero. Si esto es cero, entonces dl al respecto a t es una constante, y entonces LC es constante en el intervalo de tiempo, instante de tiempo. En cambio, si le preguntan analizar entre dos instantes de tiempo, ¿sí?, no en un continuo, sino entre dos instantes de tiempo, nos tenemos que preguntar por el impulso. ¿Hay razones que nos podemos afirmar que el impulso de las fuerzas exteriores da cero? Y bien, entonces ahí la respuesta puede ser: o no hay fuerzas externas, eso automáticamente hace que esto valga cero; no hay torque de fuerzas externas, hace que esto valga cero; que los torques de las fuerzas externas se balanceen, hace que esto sea cero, porque en estos tres casos el integrando vale cero. Pero también puede pasar
que haya torque, fuerzas externas no balanceados, ¿sí? Pero que el impulso angular sea cero. Entonces, vean que este caso es un poquito más complicado que este otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo? Disculpe. Cuando utilizaba... Sí. Sí, Esto es que vos estás analizando la conservación en un intervalo de tiempo, instante a instante en el tiempo. ¿Sí? Mientras que acá estás analizando la conservación en el instante t, en el instante 1 segundo y en el instante, entre el instante 1 y el instante 5. O sea, a vos lo que te interesa es el instante 1 y el instante 5 y no sabés muy bien qué es lo que pasa en el medio. Y no te interesa tampoco. ¿Sí? ah, o sea, Por hay... ejemplo, vamos a hacerte algo fácil. ¿Sí? Imagínate que tenés vamos a la cantidad de movimiento que es más fácil. ¿Sí? Imagínate que tenés un movimiento circular, ¿sí? Una partícula que hace un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Sí, Ahora, vamos a poner un sistema de referencia XY, horizontal el X y vertical en el centro de la trayectoria. Bien, cuando la trayectoria intersecta el eje X, ¿sí? Que en el eje X, en el punto X positivo, cuando el ángulo θ vale 0, la cantidad de movimiento es un vector que apunta, no sé, por ejemplo para arriba, ¿sí? Tiene dirección Y positiva. A medida que va cambiando la posición de la trayectoria, ¿sí? La cantidad de movimiento va cambiando. Va a ir cambiando porque la velocidad es tangente a la trayectoria, por lo tanto, ¿sí? Por más que sea un movimiento circular uniforme, tenemos que la cantidad de movimiento va cambiando su dirección. Entonces, localmente, instante a instante de tiempo, ¿sí? La cantidad de movimiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, está aplicada sobre una partícula, bueno, el sistema es una partícula, está aplicada sobre una partícula que hace que cambie su dirección. Ahora, si yo lo considero analizar cuando cuando está sobre el eje X, ¿sí? Positivo, y en el instante en el cual terminó de dar una vuelta, ¿sí? O sea que vuelve a pasar por el mismo punto, ahí el impulso, ¿sí? Va a ser cero. ¿Está? La cantidad de movimientos son las mismas inicial y final. Así que vos tenés, acá cuando vos analizás el instante de tiempo, no te interesa lo que pasó en el medio, lo que te interesa es por qué cambia en el instante T1, por qué es distinto del instante T2. ¿Está? Eso es lo que cuando analizás la conservación entre instantes distintos, lo único que te interesa es por qué pueden ser iguales o distintos entre instante T1 y T2. ¿Sí? Sin mirar el medio. ¿Por qué en T1 es lo mismo que en T2? Sin pensar lo que sigue, ¿sí? Sin pensar qué es lo que pasa en el medio. Obviamente, para poder contestar analizar sobre las causas, tenés que mirar qué es lo que pasa en el medio. ¿Sí? Porque tenés que mirar si hay fuerzas externas, si no hay torque, eso lo tenés que ir mirando. Pero la diferencia de uno es que es un continuo y el otro simplemente son entre dos instantes, en dos instantes. Cuando comparás la magnitud física, ¿sí? En dos instantes de tiempo. No sé si fui claro. sí. ¿Sí? Algo así como la aceleración instantánea y la aceleración media, pero sin el dividido entre dos, más o menos. Eh, ah, pasa que la aceleración media no tiene sentido, ¿sí? Mientras que esto tiene un sentido porque te definen un montón de propiedades, ¿sí? Importantes. Ok, Pero sí, más o menos. gracias. De nada. Entonces ahora vamos a pasar al último, que es la energía cinética. La energía cinética, ¿sí? La definimos como la suma de las energías cinéticas y esto, ¿sí? Vimos
que la energía cinética la podíamos escribir de esta forma, y vimos la ecuación de movimiento de la energía cinética, era por qué. Y donde esta es la potencia total que hacen las fuerzas sobre el sistema, y acá están las partículas del sistema, es la potencia de las fuerzas interiores y de las fuerzas exteriores. Vean que si paso este diferencial de tiempo para el otro lado e integro entre dos instantes de tiempo, esto es la energía en el instante T1 y esta es la energía en el instante T2, este término que está acá es la variación de la energía y este término que está acá es el trabajo total, ¿sí? Que era justamente, lo podemos escribir en forma de integral, ¿sí? Donde acá están sumadas las están esta F, es la fuerza neta de sobre la partícula I, o sea que es la suma de las fuerzas internas más las fuerzas externas. Bueno, ¿sí? Vean que acá no estoy poniendo que son conservativas o no, acá son todas las fuerzas. Esta expresión que está acá me da origen a lo que se llama el teorema de conservación de la energía cinética, que esto es la variación de la energía cinética del sistema, es igual al trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre cada partícula del sistema. Esta expresión es muy complicada de resolver, pero es el teorema de conservación. Si analizamos la conservación, podemos encontrar que estamos trabajando en un intervalo de tiempo, por lo tanto, ¿sí? Tenemos que analizar la derivada de la energía cinética respecto al tiempo igual a la potencia, esta es la expresión que nosotros tenemos que trabajar, y si queremos analizar entre dos instantes de tiempo, tenemos que ver la variación de la energía cinética, o sea, el teorema de conservación, que es el trabajo de todas las fuerzas que están aplicadas sobre las partículas, que hicieron las partículas que están, hicieron las fuerzas que están aplicadas sobre las partículas, sobre todas las partículas del sistema. Bueno, estas ecuaciones vuelven a tener la forma de causa-efecto, ¿sí? Pero con unidades distintas. ¿Sí? La variación de energía cinética respecto al tiempo tiene unidades de Joule sobre segundo, ¿sí? Y la potencia instantánea tiene unidades de Watt. En cambio, la energía cinética tiene unidades de Joule y el trabajo total tiene unidades de Watt segundo, y acá, ¿sí? Hacemos la salvedad de que le ponemos Joule, ¿sí? Pero en realidad el valor, la unidad correcta sería Watt segundo. Bien, y nuevo hacemos lo mismo, ¿sí? Si yo necesito analizar la conservación en un intervalo de tiempo, la pregunta correcta es, ¿hay razones para el cual la potencia instantánea sobre mi sistema sea cero instante de tiempo? Obviamente, cuando esto puede ser cero y cuando no hay fuerzas sobre las partículas, ¿sí? Vean que esto es, no hay fuerza, no estamos hablando de las externas, no hay ninguna fuerza, las partículas no estén interactuando con ninguna de las otras del sistema ni las que están fuera del sistema, ¿sí? La otra puede ocurrir porque todas las fuerzas son perpendiculares a las velocidades. Puede ocurrir, ¿sí? O bien que las potencias instantáneas se balanceen. Esta es difícil que ocurra, ¿sí? Pero en alguna situación en particular uno puede encontrarse en alguna de esas situaciones. En cambio, cuando miramos entre dos instantes de tiempo, es decir, la energía cinética en el instante T2 y la energía cinética en el instante T1, ¿sí? Y nos dicen, bueno, se va a conservar, va a dar lo mismo. Y a eso entonces tenemos que mirar el trabajo. Y nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Para el trabajo puede ser cero? Si el trabajo puede ser cero, ¿por qué el trabajo puede ser cero? Y bueno, puede ser que no haya fuerzas sobre las partículas, puede ser que todas las fuerzas sean perpendiculares a las velocidades, y entonces a las velocidades de cada una de las partículas, por lo tanto, son perpendiculares a la trayectoria de cada partícula, y entonces no hacen trabajo, o que los trabajos se balanceen. Esto es lo más común que ocurra. Bien. Pero claro, un sistema de partículas es un poquito más complicado que una partícula. Nosotros, ¿sí?
ustedes en los libros de física van a encontrar alguna nomenclatura adicional, ¿sí? La energía cinética la calculamos de esta forma, ¿sí? Le van a encontrar a veces que la energía cinética respecto del centro de masa, calculados respecto del centro de masa, le dan el nombre de energía interna, ¿sí? Ese es el nombre que existe usualmente, ¿sí? Se le otorga usualmente a la energía cinética respecto del centro de masa. Bien, pero nosotros sabemos bastante más porque veníamos de dinámica del punto, ¿sí? Hablábamos de trabajo y habíamos hecho una clasificación que las fuerzas, ¿sí? En física las podíamos clasificar en internas o externas. Eso significa que, perdón, conservativas o no. Y ahora nosotros hicimos una clasificación con sistema de partículas que eran fuerzas internas o externas. Esto significa que puede haber fuerzas internas que sean conservativas y puede haber fuerzas internas que sean no conservativas, externas que sean conservativas y externas que sean no conservativas. O sea, tenemos estas cuatro posibilidades. ¿Sí? Las fuerzas conservativas, sabemos que podemos definir una energía potencial. Pero entonces vamos a tener energía potencial interna, de fuerzas internas al sistema, y energía potencial de fuerzas externas al sistema. Esto hace que, en algunas veces, ¿sí? Podamos hablar de lo que se denomina energía propia de un sistema de partículas. ¿Eso qué significa la energía propia? Y es la energía cinética más la energía potencial de las fuerzas conservativas internas. A eso en los libros le dicen energía propia. Si bien nosotros no vamos a usar eso, van a ver que en la guía no está puesto, ¿sí? Yo lo digo simplemente porque es muy común, ¿sí? Encontrar esa nomenclatura en los libros. Y después vamos a definir la energía mecánica para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas, la energía mecánica se define exactamente igual que para una partícula. Es la energía cinética más la energía potencial de las fuerzas conservativas. O sea, las internas más las externas. Bien, eso nos va a permitir, ¿sí? Hablar del teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido para una partícula? Y acá también se define, ¿sí? Que me dice que la variación de energía para una partícula es la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, para un sistema de partículas también lo mismo. La variación de la energía mecánica va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Pero no conservativas internas y externas.